Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, listos para conversar con el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. Un placer siempre conversar contigo. Bueno, vamos al calor de lo reciente en el caso del municipio Chacao, Plaza Altamira, esos determinados puntos divididos en cuadrantes, como lo decía el ministro Rodríguez Torres, y la ministra Delcy Rodríguez diciéndole a Ramón Muchacho, le entrego un territorio de paz recuperado. ¿Esto qué agrega a la problemática que se ha acentuado en el país desde el 12F? Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir es que el gobierno viene a actuar 33 días después de hechos de vandalismo y que han sido desencadenados en algunos puntos de Chacao. Sin embargo, han ido con una represión sin precedentes en protestas que son pacíficas contra los estudiantes. Pareciera que hay como un interés deliberado en que ocurriera todo lo que ha ocurrido en Chacao. Nosotros debemos reivindicar la actuación absolutamente seria y responsable que ha tenido Ramón Muchacho al frente de la alcaldía en defensa de los ciudadanos, en defensa del derecho legítimo a protestar, pero también en términos de lo que significa su capacidad de poder garantizar la seguridad ciudadana cuando este tipo de actividades tienen que tener como prestación, como contraprestación, pues la acción de los órganos de seguridad. Nosotros esperamos que la militarización que ha ocurrido hoy en el municipio de Chacao no se convierta en una cuestión permanente de amedrentamiento del ciudadano, sino de restablecimiento del orden público, para lo cual ha venido trabajando durante todos estos días Ramón Muchacho. Pero hay que recordarle al gobierno también que la represión que ha habido en los últimos días, la tortura que se ha experimentado y se ha visto en distintos casos que han sido denunciados, lo que ha ocurrido con 25 muertos hasta ahora, es una situación inaceptable en un país donde la violencia no puede ser combatida con violencia. La represión que ha ejercido miembros de la Guardia Nacional por órdenes directas de su cúpula, la actuación absolutamente impune de grupos armados amparados por el gobierno, tienen que ser investigados. Y nunca la represión va a poder tapar el origen de estas protestas, que es un descontento social que existe en el país, que es real y que no puede ser respondido solamente con represión, sino que tiene que ser respondido con una actuación de un gobierno que entienda que hay millones de venezolanos que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en materia económica en el país, que tenemos una inflación del 57% que se come el dinero de los bolsillos de los venezolanos, que tenemos un desabastecimiento que en materia alimentaria, según Datanalysis, alcanza el 47% y que genera un daño en la calidad de vida del más pobre y que hace que la gente esté profundamente descontenta. Frente a eso, el gobierno lo que hace es ofender, el gobierno lo que hace es dividir, el gobierno lo que hace es polarizar, y en ese sentido reivindicamos la protesta pacífica que han hecho los estudiantes liderados por dirigentes como Juan Requesens, como Alfredo Grafe, como Carlos Vargas y muchos otros, pero exigimos del gobierno, eso sí, que entienda que tenemos que ir a un proceso de rectificación profunda, porque el camino que está llevando el país es el camino del fracaso por la ineficiencia de este gobierno. Hablando de ese proceso, y voy a ser redundante voluntariamente, ¿qué va a pasar con la inconformidad de los inconformes, con la protesta de quienes han venido protestando? Y en las distintas expresiones de violencia que ha habido. El Ejecutivo desde un principio ha dicho, aquí hay un plan golpista con injerencia internacional, pero bueno, hay gente que mantiene en su corazón y en su mente los motivos por los cuales ha venido protestando. ¿El tiempo va a desgastar la protesta en el país mientras se ponen de acuerdo aquellos actores que deben dialogar? Mira, lo primero es que yo creo que a la protesta hay que darle una conducción con un contenido social. La gente tiene que entender, sobre todo quienes más han protestado en los últimos días, que es un sector del país que está absolutamente obstinado de vivir la humillación permanente a la que es sometido por parte de este gobierno. Esa gente que tiene toda la razón de protestar tiene que entender que nuestra misión como personas que queremos y creemos en un cambio democrático en el país es convertirnos en una gran mayoría popular. Lo ha dicho claramente Enrique Capriles, una mitad no se le puede imponer a otra mitad. La violencia del gobierno no puede ser contestada con violencia de este lado. Los lados extremos al final, Eduardo, se unen y terminan siendo lo mismo. Y hay un gran país que representa más del 80% que lo que quiere es solución a sus problemas y siente que este gobierno no está en capacidad de dársela. Tenemos que entonces que hacer una mayoría popular donde sobre todo el más pobre sienta que con nosotros puede haber un cambio positivo en el país. Tenemos que entender y abrazarnos a una protesta contundente pero pacífica, y nosotros nos deslindamos de quienes creen que conduciendo esto a través de la manipulación de ciudadanos que molestos les dicen la salida es ya
y por eso salen a las calles a veces generando una situación de caos que no es positiva ni para ellos mismos porque terminan encerrados en su propia urbanización, que aquí existe un liderazgo político que está dispuesto a abrir un camino donde el centro, el gran centro, que es decir, los problemas del ciudadano, sean la principal razón por la cual luchamos por un cambio en Venezuela. Eso pasa porque haya un debate. Nosotros no creemos que este sea un gobierno que quiera dialogar. Un presidente que quiere dialogar no utiliza una cadena nacional para ofender y llamar asesinos a quienes piensan distinto. Un presidente que quiere dialogar no llama al diálogo casi que con un revólver en la sien. Un presidente que quiere dialogar no divide, sino que busca soluciones y además respeta a quienes piensan distintos y tienen un planteamiento de fondo, como millones de venezolanos tenemos frente a este gobierno. Entonces, eso que ellos llaman diálogo, para nosotros puede ser un debate. Y nosotros lo que exigimos y retamos al gobierno es que sea un debate público frente al país, en cadena nacional, como ellos la utilizan para agredir y ofender, donde con respeto y altura nos digamos las cosas y donde millones de venezolanos se sientan representados por quienes van a ir a ese debate en el sentido que van a decirle al gobierno lo que una gran mayoría de venezolanos ¿Esa es la posición de Capriles o es aceptada como la posición de la unidad? Es decir, que el debate sea la única modalidad de diálogo. Bueno, es que al final ese debate es el que va a definir si podrá haber un diálogo en el país. Ese debate es el que va a determinar si el gobierno de verdad quiere dialogar. Porque ¿qué significa un diálogo? Primero, reconocimiento entre las partes. Segundo, respeto a esa parte que no piensa como nosotros. Tercero, una agenda de discusión. Y cuarto, concreción en acuerdos que se puedan dar para que el país pueda sentir que vamos hacia una rectificación por parte del gobierno. Si estas cosas no se dan, pues lamentablemente no tenemos oportunidad de que sea un diálogo sincero. Y hasta ahora no han sido diálogos sinceros. Hasta ahora han sido más bien la utilización de ese espacio para que la gente sienta que este es un gobierno que se abre, pero que al final no termina en ninguna conclusión. Por eso Capriles lo ha dicho claramente. Y entonces tú revisas, por ejemplo, el mundo del Twitter, que a veces es un mundo muy irreal. ¿Y quiénes son los que critican el que vayamos a un debate y le digamos al gobierno las cosas que queremos decirle? El radicalismo del chavismo y algunos radicales que crean laboratorios justamente para desvirtuar lo que tiene que ser un debate sincero sobre los problemas del país. Nosotros nunca nos vamos a negar a discutir los problemas de la gente. El más pobre está esperando que nosotros, como dirigentes, seamos responsables con ellos y hablemos de sus problemas e interpretemos su sentir. Si nosotros llegamos a tener ese debate en cadena nacional, que sepan todos los venezolanos, que hay quienes estarán defendiendo el derecho que tenemos, no solamente a vivir en libertad y en democracia, sino el derecho que tenemos a lograr cambios positivos constitucionales en Venezuela que vayan y redunden en una mejor calidad de vida. Dialogar, o en todo caso, debatir jamás será claudicar en nuestros principios, en nuestras convicciones y en nuestra lucha para que Venezuela sea un país mejor. Guanipa, la Comisión de la Verdad que se instala mañana en la Asamblea Nacional es un posible camino hacia el diálogo. Mira, la verdad es que ese fue un anuncio hecho por Nicolás Maduro en una cadena nacional. Nosotros, el presidente de la Asamblea Nacional, nunca hemos visto ningún interés en llegar a acuerdos ni en hacer de la Asamblea Nacional una instancia donde se pueda dar un debate en provecho de los venezolanos. Una de las cosas que deberíamos hablar en cualquier debate que tengamos es la reinstitucionalización de una Asamblea Nacional que ha sido tomada por la violencia, por la agresión, por el descrédito, pero además por la discusión política sin sentido y sin búsqueda de acuerdo. Nosotros hemos exigido de esa Comisión de la Verdad una comisión que sea primero objetiva. Y eso quiere decir que no puede estar controlada por el gobierno, que es el que controla las fuerzas del orden público y es el que siempre termina tergiversando lo que ocurre. En segundo lugar, tiene que ser absolutamente independiente. Y en tercer lugar, tiene que ser una comisión de la verdad que permita esclarecer lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos días. Los hechos de represión, las torturas que han ocurrido, las detenciones ilegales como la de Leopoldo López y como la de otros estudiantes que han habido, que nosotros exigimos sean liberados urgentemente, como hemos exigido durante todos estos años la liberación de Simonovic. En cuarto lugar, que sean castigados quienes han cometido delitos, sea quien sea y venga de donde venga, pero sobre todo que podamos determinar de qué forma vamos a desarmar, porque el gobierno termina de no hacer absolutamente nada, los grupos armados que amparados bajo el poder del gobierno actúan en barrios, en comunidades y salen a amedrentar y terminan causando también la pérdida de vidas humanas. Por tanto, esa Comisión de la Verdad tiene que ser una comisión paritaria en todo caso, donde el gobierno no tenga el control y donde podamos investigar. Y nosotros como diputados de la unidad tenemos que estar ganados a poder participar en cualquier evento que permita esclarecer los hechos, denunciar lo que está ocurriendo y convertirnos también como fracción de la unidad
es un ente investigador con las ONG, con organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal y otras tantas que nos permitan esclarecer los hechos para que cosas como las que han ocurrido tengan un castigo y nunca más vuelvan a ocurrir. ¿Hace falta en este momento dentro de la unidad o la oposición llamada en términos más generales una revisión en la forma de ser líder en un momento coyuntural como este y entendiendo que hay de fondo una situación económica que afecta e interesa a todo un país por igual? Sí, mira, yo creo que lo principal que tenemos que entender los líderes de la alternativa democrática, de la unidad democrática, es que el problema cotidiano que está viviendo el venezolano, el que hace colas y largas colas para poder adquirir sus productos y tiene que ir a 3 o 4 colas al día para poder conseguir lo que necesita para alimentarse, o el que vive en un cerro que no tiene gas y tiene que buscar un gas, unas bombonas que les cuestan hasta 5 veces lo que cuesta normalmente, o comprar en abastos donde termina siendo todo sumamente costoso, que no consigue para nada lo que le hace falta, sino que termina comprando lo que sea, que se le anuncia que hay una tarjeta de racionamiento donde podrás comprar uno que otro alimento, pero cada 8 días además, muy al estilo cubano, solo que en el siglo XXI y a través de la electrónica. Todo eso nos obliga a nosotros a hablarle a ese pueblo, nos obliga a nosotros a interactuar con ese pueblo, nos obliga a nosotros luchar para que esa protesta que hoy hay en las calles tenga una conexión con la necesidad del más humilde, porque en definitiva la gran mayoría popular que hay que construir en el país no se construye solamente hablándoles a quienes están convencidos que este país tiene que cambiar, sino a quien está sufriendo todos los días los embates de un gobierno que afecta a quienes votaron alguna vez por Chávez y a quienes han votado por nosotros. Por tanto, nuestro mensaje tiene que ser de verdadera unión de los venezolanos para que esa mayoría popular organizada y movilizada pueda generar los cambios constitucionales necesarios para que tengamos un gobierno que esté empeñado en resolver los problemas de la gente y no empeñados en dividir, en confrontar y en generar mucho más caos y violencia, que es lo que al final termina haciendo este gobierno. Un mes en el que no nos hablan de economía ni nada, sino de puros temas políticos, de un supuesto golpe de Estado, de un supuesto magnicidio, de una supuesta invasión de los gringos, y yo me pregunto, ¿cuándo será una agenda prioritaria para el gobierno el tema social y el tema económico? No lo hacen porque ese es su gran error, no lo hacen porque allí es donde están generando más daño, no lo hacen porque al final saben que ha sido un gran fracaso. Está de nuestra parte conducir esto hacia una protesta social que obligue a que en Venezuela pueda haber cambios. Gracias por esta visita, muchas gracias a ti. Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, diputado ante la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad.